Alsina, ¿qué hora es? Son las 8 en punto de la mañana, 7 en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos iniciando el 7º día de marzo del año 2022. Yone Belarra sigue siendo ministra del gobierno que envía armas a los ucranianos. Irene Montero sigue siendo ministra del gobierno que envía armas a los ucranianos. Extraño caso este de tormento interior autoinfligido, ¿no? Qué enorme debate deben de estar teniendo estas dos ministras consigo mismas, ¿no? Debate interior. Partícipes como ministras que son de la prolongación innecesaria del sufrimiento de los ucranianos que provoca su gobierno al enviarles ametralladoras en lugar de apostarlo todo a la paz y la diplomacia para revertir la invasión rusa de su país. Es Rusia la que ha invadido. Putin, ¿no? Sí. No, es que veo manifestaciones diciendo no a la OTAN y en favor de la paz, ¿no? Y yo, bueno, por un momento me confundí. Pensé que era la OTAN la que había entrado a tiros en Ucrania, ¿no? Con Jordi Évole anoche, Felipe González tiró de ironía para referirse a quienes hoy cargan contra la OTAN como si la guerra de Ucrania la hubiera empezado la OTAN. A la OTAN pertenecemos porque así lo quiso el gobierno de Felipe González, 1986, que heredó todo lo que había gestionado previamente el gobierno de Calvo Sotelo, porque así lo quiso el Parlamento español del año 86 y los ciudadanos de este país en referéndum. Acuérdese de todo lo que sucedió a vueltas con el de entrada, ¿no? Y todo aquello. Bueno, lo aprobaron los ciudadanos en referéndum con el Partido Comunista en contra de la incorporación a la OTAN y con Izquierda Unida, creada en torno al Partido Comunista, convocando estas manifestaciones de ahora que se han producido contra la Alianza Atlántica. Y teniendo como coordinador general a Alberto Garzón, que a la vez es ministro de Consumo. Bastante menos beligerante el ministro Garzón contra el PSOE y contra las decisiones de Pedro Sánchez que las dos ministras de Podemos. O sea, resulta que la cuota morada, cuyo líder emérito fue quien encumbró a Yolanda Díaz como vicepresidenta segunda, la cuota morada ahora ya no es tal cuota porque hay morados, yolandistas, uno de Izquierda Unida y el ministro de Universidades que es de Ada Colau. Cuando oigo decir Rusia cedería en el supuesto de que Ucrania fuera neutral, no quiere que sea neutral, quiere neutralizarla. No es lo mismo. Quiere que sea tan neutral, que no decida su destino. Felipe González retrató anoche a Vladimir Putin como un autócrata que hace y deshace en Rusia a su capricho, sin oposición real, sin régimen de opinión pública. Atreverse a discrepar de Putin en público tiene un coste. Lo saben todos los líderes opositores que ha habido en Rusia, que lo han pagado como lo han pagado. Y lo saben quienes están manifestando hoy en las calles de Moscú o de San Petersburgo contra la invasión de Ucrania, llamándola por su nombre, invasión de Ucrania, guerra iniciada por Putin, porque las detenciones de personas que se han significado en las calles contra la invasión de Ucrania en Rusia, las detenciones superan ya las 10.000 personas, según las estimaciones que están haciendo las ONG. Y hay una nueva ley rusa que castiga desde el viernes con hasta 15 años de prisión a quien difunda información falsa, que es como Putin llama a toda la información verdadera que le incomoda. Información falsa era, según él, decir que tenía intención de invadir Ucrania, decir que tenía intención de tomar Kiev, no solo lo de acudir al Donbass a proteger a la población, decir lo que realmente estaba en su cabeza, y que es lo que se ha visto luego, era, según él, propaganda antirrusa, alimentada por los Estados Unidos y no sé qué más. Medios internacionales como BBC, como CNN, como Bloomberg, como la agencia EFE, como Televisión Española, han comunicado que temporalmente dejan de informar desde Moscú por el temor a que sus periodistas sean acusados de difundir propaganda antirrusa. Porque Putin a cualquier cosa le puede llamar propaganda contra su país. Ha anunciado el Ministerio de Defensa ruso, es novedad de esta mañana, que a las 8 de este día, o sea, hace 4 minutos, cesan los bombardeos en algunas ciudades de Ucrania, que detalle. Hablan de Kiev, hablan de Kharkov, hablan de Mariupol, para que se pueda producir la evacuación de las familias de los civiles que deseen abandonar estas ciudades. Ha anunciado el Ministerio ruso de Defensa que desde las 8 de esta mañana están habilitados
los corredores humanitarios para la evacuación. Las 2 últimas veces que se anunció algo así, acabó como acabó, bombardeando los convoyes, imposibilitando la salida de los civiles. Vamos a ver esta mañana qué es lo que sucede, porque está diciendo el gobierno ruso, es un compromiso que ha alcanzado nuestro presidente con el de Francia, con el señor Macron, en sus conversaciones de ayer. Lo pidió Macron y aquí lo tiene, corredores humanitarios desde esta misma mañana. A ver, los precedentes son los que son, también se lo recuerdo. Putin le prometió a Macron que no habría invasión de Ucrania. Putin le dijo a Macron que él estaba comprometido con la negociación, la diplomacia y la paz y que estaba dispuesto a reunirse con Biden en Europa. Al día siguiente ordenó la invasión. Putin le dijo la semana pasada a Macron que detendría los bombardeos de la población civil. Y ya hemos visto que no los detuvo. En fin, Putin ha dicho tantas cosas que veremos esta mañana. Y además está diciendo Putin que claro, ya casi cualquier cosa él la interpreta como una declaración de guerra contra Rusia. Por ejemplo, sanciones comerciales. Él dice, esto es una declaración de guerra, o sea que entiende que le hemos declarado la guerra. Cualquier país que preste sus aeródromos, país vecino de Ucrania, está pensando en Polonia obviamente, que preste sus aeródromos para que los aviones militares ucranianos tomen tierra ahí, reposen o lo que sea. Declaración de guerra. Ese país se considera que está ya también en guerra. No te digo ya si se abre camino lo de declarar la zona de exclusión aérea en Ucrania. Todo país que ayude a Ucrania para Putin está en guerra contra Rusia. Como él decide quién está en guerra y quién no, él decide quién merece represalias y quién no. Así estamos. Putin cargó a la OTAN y a los europeos la responsabilidad de que él iniciara esta guerra y ahora pretende ser él quien decida también qué países están en guerra con Rusia. Es la eterna estrategia del autoblanqueo. Una semana después del giro de guión histórico que el nuevo jefe del gobierno de Alemania, el señor Scholz, le dio a la política de defensa de su país, empujando así al resto de la Unión Europea, la solidez y la inmediatez que están demostrando los 27 en sus decisiones les tiene sorprendidos a ellos mismos. We are drastically limiting Putin's ability to finance this atrocious war. Cerco económico a Putin para recortar su capacidad de financiar esta guerra, dijo la señora von der Leyen este sábado en la Moncloa, en una visita y en una nueva prueba de la sintonía que mantiene la presidenta de la Comisión con el gobierno de Pedro Sánchez, personalmente con el presidente, reconociendo además el papel que ha de desempeñar nuestro país en el diseño del nuevo mapa energético europeo para depender menos de Rusia. But also with the impressive know-how and the industrial players in the field of renewables. So Spain can and will play an important role in supplying Europe. Un rol muy importante por la experiencia que tenemos, el know-how, la experiencia que tenemos acumulada, por ejemplo, en las energías renovables, ¿no? La industria española. España, el gobierno de España, como socio clave de la Comisión Europea, eso es lo que dice la señora von der Leyen, también en esta crisis. Ya en su día, acuérdese que mereció el gobierno de Pedro Sánchez el respaldo, el aplauso de la presidenta de la Comisión por la gestión de las vacunas o por la acogida a los refugiados de Afganistán. El presidente Sánchez, ayer ante la dirección de su partido, subrayaba la unidad de acción europea a la hora de dar réplica al abuso y a la violación de la legalidad internacional que ha cometido Vladimir Putin. Vienen tiempos duros. La guerra de Putin lo va a hacer todo más duro y más difícil. Pero estoy convencido de que con determinación, con solidaridad y con unidad haremos frente a Putin y que Europa y España saldrán reforzados de este embate. Claro, aquí lo paradójico, presidente, aquí lo paradójico es que la fortaleza europea, la fortaleza española surja de la unidad y que a la vez el foco más sonado de disensión que se ha producido en España en estos últimos días esté en el Consejo de Ministros. En la posición no solo discrepante, sino buscando abiertamente la confrontación que mantienen las ministras de Podemos, Belarra y Montero. Disentir disienten del envío de armas a la población ucraniana. Pero es que además tachan a los partidos y a los gobiernos que entienden que ese envío es necesario para equilibrar las fuerzas y parar a Putin, les tachan de partidos de la guerra. Partidos y presidentes de gobierno que están, según la tesis de Podemos, al servicio de los poderes económicos mundiales, que anhelan que las guerras se prolonguen para hacer negocio. Partidos, presidentes y poderes mediáticos que no hacen todo lo que está en su mano para parar la guerra porque en el fondo la celebran. Yo entiendo que haya gente que diga, tenemos que hacer algo. Y los partidos de la guerra, obviamente, te dicen, muy bien, enviemos armas. Yo lo que os pido, compañeros y compañeras, es que pensemos cuáles son las medidas
más eficaces para ayudar de verdad a los ucranianos y las ucranianas. Y creo, aunque tengamos muchos poderes mediáticos y políticos en contra, que lo más útil para ayudar al pueblo ucraniano es, sin lugar a dudas, apostarlo todo a la diplomacia, compañeros y compañeras. Apostarlo todo a la paz. Pobrecito Podemos, que siempre tiene enfrente a los poderes económicos y mediáticos. Solo Podemos ama la paz. Por eso le conviene decir que los demás son el partido de la guerra, porque así ellos son el partido de la paz. Lo cierto es que Ione Belarra y Irene Montero vienen caracterizando a los ministros socialistas desde el primer día de esta crisis como belicistas y contrarios a la paz y a la diplomacia. Y a la Unión Europea también. Agarradas las dos ministras a su nuevo estribillo. Esta prueba de cargo que han encontrado contra la Unión Europea. La prueba de cargo, la que demuestra que la Unión Europea no está realmente por la paz y está por la guerra, es que la Unión Europea está ausente de las conversaciones para un alto el fuego. La única forma de pararle hoy los pies a Putin es defender la diplomacia de precisión, la observación internacional de ese diálogo que se está produciendo entre los enviados del gobierno ruso y del gobierno ucraniano. ¿Cómo puede ser que estén negociando solos sin la Unión Europea? Esto es lo que indigna a Podemos. Que estén negociando solos ucranianos y rusos sin la Unión Europea. Pues, hombre, se supone que todo lo demás también le indigna, ¿no? Que estén bombardeando Kiev, que haya 1,5 millones de refugiados ya que han tenido que salir de sus casas. Se entiende que todo eso también le indigna, pero escuchando el tono de Irene Montero ayer, por ejemplo, parece que lo que más le indigna es esto otro. Que la Unión Europea no quiere la paz. Y por eso no va a las conversaciones. Esta es la idea machacona, ¿no? Que es una idea un poco ofensiva para quienes han estado dialogando con el gobierno ruso. Diplomacia va, diplomacia viene, hasta que el gobierno ruso voló por los aires la vía diplomática, ordenando la invasión de Ucrania. Es que la víspera de empezar a sembrar de bombas Ucrania aún estaba Putin, prometiendo que él se veía con Biden en donde fuera para solucionar la crisis. Es que la víspera de empezar a sembrar de bombas Ucrania aún le estaba diciendo el embajador ruso en España, Susana Griso, que en modo alguno pasaba por la cabeza de Putin invadir el país, que todo era propaganda americana, intoxicaciones. Información falsa como esa que ahora se va a castigar en Rusia con hasta 15 años de prisión. Mientras nos esmerábamos todos, la comunidad internacional, Europa, el agresor negaba cínicamente sus planes y desplegaba sus divisiones esperando el momento del zarpazo. Por tanto, no ha faltado diplomacia. Lo que ha sobrado es agresión. Pues muy correcto y muy pertinente este ejercicio de memoria reciente que ayer hizo el presidente Sánchez dedicado a sus dos ministras moradas, que naturalmente siguen siendo ministras a esta hora de la mañana, a pesar de lo inaceptable que les parece la decisión de enviar armas a los ucranianos. Ya les digo, curioso caso de tormento interior. Amar tantísimo la paz, detestar tantísimo la guerra, que no ves otra que agarrarte al sillón y seguir formando parte de ese gobierno belicista que, según tú, está contribuyendo a que la guerra se eternice. Hombre, aunque solo fuera por coherencia personal, política e histórica, Belarra y Montero deberían haberle presentado ya a Pedro Sánchez la renuncia a sus carteras. Carlos Alsina, en Onda Cero.